Metí las manos al fuego por 2 personas en el trabajo. Las 2 me las quemaron. Me llamo Rodrigo. Tengo 41 años. Trabajo en el área de operaciones de una empresa automotriz multinacional con presencia en varios países de América Latina. Y llevo casi 11 años construyendo una carrera que me ha costado sacrificios que muy poca gente conoce de verdad. No el tipo de sacrificios que uno cuenta en una entrevista de trabajo para quedar bien. Los otros. Los que implican perderte cumpleaños de tus hijos. Discutir con tu pareja porque llegas tarde otra vez. Cancelar viajes familiares porque hay una crisis en planta. Tragarte el orgullo delante de directivos que a veces no merecen ni el silencio que les das. 11 años construyendo algo. Y en menos de 18 meses, 2 personas a las que yo mismo ayudé a subir me enseñaron exactamente de qué están hechas ciertas personas cuando ya no te necesitan. Pero para entender bien lo que pasó, necesito que me acompañes desde el principio. Porque esto no es solo una historia de traición en la oficina. Es una historia sobre lo que pasa cuando confundes lealtad con gratitud, amistad con interés, y cuando empiezas a creer que porque tú eres buena persona, los demás también lo van a hacer contigo. Spoiler, no siempre funciona así. Empiezo por Mauricio. Mauricio y yo nos conocimos hace casi 8 años, cuando los dos éramos gerentes de nivel medio en áreas distintas de la misma empresa. Él estaba en logística, yo en operaciones. Nos hicimos amigos de esa manera orgánica que a veces pasa en los trabajos. Primero compañeros de comida, luego compañeros de queja, luego amigos de verdad. Salíamos los fines de semana, viajamos juntos un par de veces, nuestras familias se conocían. Era ese tipo de amistad que sientes sólida, construida en algo real, no solo en la coincidencia de trabajar en el mismo lugar. Con el tiempo los dos fuimos creciendo. Yo avancé dentro de mi área. Fui agarrando más responsabilidades, más visibilidad, más carga. Mauricio también creció pero con más turbulencia. Tuvo problemas con su primer jefe directo, un tipo bastante difícil. De esos que disfrutan tener gente talentosa cerca solo para que no los opaquen. Mauricio se fue de esa área con cierto amargo en la boca, pero también con un aumento de sueldo que consiguió al brincar a otra gerencia dentro de la organización. Yo lo aplaudí, me pareció inteligente. Pero 1 año y medio después, la historia se repitió. Me llamó un martes por la noche, ya tarde, mientras yo todavía estaba revisando reportes. Me dijo que estaba harto otra vez, que su nuevo jefe tampoco lo dejaba crecer, que lo usaban para resolver problemas pero que cuando había reconocimiento nunca llegaba a él, que estaba agotado y que sentía que su carrera estaba estancada. Me habló durante casi 1 hora. Yo lo escuché. Lo conozco bien y sé cuándo está exagerando y cuándo habla en serio. Esa noche hablaba en serio, o al menos así me lo pareció. Y entonces me pidió que lo ayudara a volver a trabajar conmigo, en mi equipo, bajo mi área de responsabilidad. Aquí hay algo que debo explicar para que entiendas el peso real de lo que eso significaba. Yo en ese momento tenía a mi cargo 2 gerentes de área en 2 ciudades distintas de México. Uno en Monterrey y otro en Guadalajara. Cada uno con su propio equipo. En total había 9 personas más que dependían de esos 2 gerentes y yo coordinaba todo desde la oficina corporativa. Era una estructura que funcionaba, que tenía cierta dinámica, ciertos equilibrios. Meter a alguien nuevo no era solo abrir una vacante. Era mover piezas, redistribuir cargas, generar expectativas y sobre todo era poner mi nombre en el proceso. Porque en este tipo de empresas, cuando tú pides que contraten a alguien específico, cuando tú defiendes a una persona, cuando tú usas tu capital político para abrir una puerta, lo que está en juego no es solo la decisión, eres tú, tu criterio, tu reputación. Y yo puse todo eso sobre la mesa por Mauricio. Hablé con recursos humanos. Hablé con mi director. Hablé con el área de compensaciones para justificar el nivel salarial que se merecía, que además era superior al que tenía antes. Tuve reuniones incómodas, momentos en que la gente me preguntaba por qué él había tenido 2 conflictos en áreas distintas en menos de 3 años y yo tenía que explicar, defender, argumentar. Eso cansa, eso desgasta y el proceso tardó 3 meses. 3 meses en los que mi equipo tuvo que absorber el trabajo que correspondería al puesto que todavía no se cubría. Nadie se quejó abiertamente, pero yo sé lo que es pedir a la gente que cargue más sin que sea su responsabilidad. Se nota en las caras. Se nota en el silencio de los correos tarde en la noche. Pero lo logré. Mauricio entró. Y yo estaba genuinamente contento. Recuerdo el día que firmó su contrato. Me mandó un mensaje que decía algo como, «Brother, de verdad no sabes lo que esto significa para mí. No te voy a fallar». Lo guardé. Literalmente lo guardé en mi teléfono. No sé por qué lo hice.
Quizá alguna parte de mí ya sabía que algún día iba a necesitar recordar exactamente cómo sonaba esa promesa. La primera semana llegó con energía. Saludó a todos, se integró rápido con el equipo, pero a los 4 días me avisó que tenía vacaciones planeadas desde antes de incorporarse, 2 semanas completas. Ya lo sabía yo, ya lo habíamos hablado, así que no hubo problema. Se fue, regresó, y durante los primeros 3 meses todo funcionó razonablemente bien. Yo lo respaldaba en todo, le daba contexto de las decisiones, lo incluía en reuniones importantes, lo presentaba con los directivos como alguien de confianza, hacía lo que haría cualquier jefe que de verdad quiere que alguien en su equipo crezca, y además, lo que haría cualquier amigo que sabe que el otro necesita una segunda oportunidad real. Pero algo fue cambiando, lentamente, de esa manera en que las cosas cambian cuando no quieres verlas. Empezó a declinar las salidas con el grupo. Al principio con pretextos razonables. Estaba cansado, tenía cosas que hacer, no podía. Luego, ya sin pretexto, solo un "no puedo" seco por WhatsApp. Una vez, delante de 2 personas del equipo, dijo que no le gustaba que lo asociaran con los jefes fuera de la oficina, que eso le parecía poco profesional. Me lo dijeron después, casi como si no supieran si debían contármelo. Yo les resté importancia. Dije que cada quien tiene su estilo. Pero por dentro sentí algo que no supe nombrar en ese momento. Creo que era el principio del desencanto. Después vino lo de su mamá. La señora Graciela, la mamá de Mauricio, empezó a tener problemas de salud hacia el 4.º mes de que él regresó al equipo. Algo relacionado con el corazón, una condición que requería revisiones frecuentes y en algún momento una intervención. Mauricio me lo contó con la voz quebrada una mañana antes de una junta, y yo le dije que no se preocupara, que lo que necesitara, y lo dije en serio. Durante casi 2 meses le di permisos con una frecuencia que en cualquier otro contexto habría sido difícil de justificar. 1 o 2 veces por semana se ausentaba, a veces mediodía, a veces el día completo. Yo lo cubría internamente, reorganizaba, explicaba sin dar demasiados detalles. No lo hice por obligación, lo hice porque era mi amigo y porque su mamá estaba enferma y porque hay cosas que están por encima de los reportes y los indicadores. Lo que no imaginé es que ese gesto, como muchos otros, simplemente desaparecería de su memoria en el momento en que ya no lo necesitara. El momento en que todo se fracturó de manera definitiva no fue dramático. No hubo gritos ni confrontaciones. Fue algo mucho más frío, mucho más incómodo y de cierta forma mucho más revelador. Mi director, el director de operaciones de la región, hizo una visita a la planta. Era una visita importante, de esas que se preparan con semanas de anticipación, donde todo tiene que estar en orden, los equipos presentes, los reportes listos, las personas en sus lugares. No es protocolo por protocolo. Es que cuando alguien del nivel de mi director se toma el tiempo de bajar a una operación, espera encontrar al equipo funcionando. Es una señal de respeto mutuo. Mauricio no estaba. Llegó tarde. No avisó con anticipación. Cuando apareció, mi director le preguntó directamente dónde había estado, con ese tono neutro que usan los ejecutivos cuando en realidad están muy molestos, pero no van a hacer una escena. Mauricio respondió algo vago sobre un trámite, y la conversación siguió. Pero yo vi la cara de mi director. Y entendí que eso iba a tener consecuencias, aunque nadie dijera nada en ese momento. Lo que no esperaba es que las consecuencias más visibles fueran en la actitud de Mauricio hacia mí. Porque a partir de ese día algo se rompió de manera que ya no tuvo reparación. Me lo imagino y todavía no termino de entenderlo del todo. Quizá sintió vergüenza y la convirtió en distancia. Quizá decidió que yo era la razón de su incomodidad porque era el jefe que lo había puesto en esa situación, aunque él mismo hubiera llegado tarde. Quizá simplemente ya no me necesitaba de la misma manera y eso fue suficiente para que dejara caer la máscara. No lo sé con certeza. Lo que sé es lo que vi. En las juntas, su lenguaje corporal cambió completamente. Se sentaba lejos, evitaba el contacto visual conmigo. Respondía con monosílabos cuando yo le dirigía la palabra directamente. En los correos grupales empezó a copiarse a personas que antes no incluía, como si quisiera tener testigos de todo, o como si de alguna manera quisiera documentar una narrativa diferente a la que yo tenía. El equipo lo notaba. Yo lo notaba. Era de esa tensión que flota en el aire de una sala de juntas y que todos sienten pero nadie nombra porque hacerlo sería peor. Yo intenté hablar con él un par de veces. Encuentros breves, informales, los que uno busca cuando quiere resolver algo sin convertirlo en un asunto formal. Le pregunté si estaba bien, si había algo que quisiéramos resolver. Me respondía que todo estaba bien, que no había nada, que era yo el que veía problemas donde no los había. Esa respuesta, dicha con esa ligera condescendencia, me cayó especialmente pesado. Porque cuando alguien te dice que el problema es tu percepción,
En realidad te está diciendo que no tiene intención de reconocer nada. Así pasaron 6 meses más. 6 meses de convivencia tensa, de gestos cortantes, de una frialdad que se fue instalando como humedad en las paredes, sin que puedas señalar exactamente cuándo empezó, pero que un día miras y ya está en todas partes. Y entonces apareció Fernanda. Fernanda Cisneros llevaba 3 años en la empresa cuando yo la conocí. Era gerente de desarrollo de proveedores, una posición técnica y estratégica que requería mucho tacto y mucha capacidad de negociación. Era buena en lo que hacía, eso no lo voy a negar. Pero cuando hace 2 años se abrió una posición de dirección regional en su área, una posición que además me habían ofrecido a mí primero, yo decidí no tomarla. La razón fue simple. Yo ya estaba bien ubicado en mi área. El movimiento implicaba cambiar de línea de carrera en un momento que no me convenía, y francamente la posición tenía más visibilidad que poder real en ese momento, así que la decliné. Fernanda se enteró de que estaba disponible y me buscó. Me dijo que le interesaba, que sentía que estaba lista, que si yo podía apoyarla. Tuvimos una conversación larga en la que le di retroalimentación honesta sobre sus fortalezas, sobre las áreas donde tendría que trabajar para convencer al comité, y después hablé con 2 personas clave para que la consideraran seriamente. No fue un favor menor. En ese nivel de la organización, las posiciones no se dan por currículum, se dan por conversaciones previas, por percepciones cultivadas, por alguien que ponga el peso de su nombre detrás de una candidatura. Yo puse el mío. Fernanda consiguió la posición. Durante el primer año fue lo que yo esperaba. Profesional, agradecida sin ser servil, construyendo bien su área. Nos veíamos en reuniones interdisciplinarias y había una cordialidad genuina, una especie de respeto mutuo tácito que yo valoraba. No éramos amigos cercanos, pero había algo que yo sentía como lealtad profesional. O eso creí. Porque cuando Mauricio empezó a acercarse a ella, yo no le di importancia al principio. Mauricio siempre fue así. Un tipo que sabe construir relaciones rápido, que tiene ese don de caerle bien a la gente en los primeros encuentros, que sabe hacer preguntas correctas y escuchar en el momento justo. Lo vi cultivar esa relación con Fernanda durante semanas, almuerzos, conversaciones en los pasillos, mensajes que aparentemente eran sobre temas de trabajo, pero que yo sabía que también eran sobre otra cosa. Lo conocía demasiado bien. Un día, casi sin querer, alguien del equipo me mencionó que Mauricio había estado preguntando sobre posiciones disponibles en el área de Fernanda. Lo dijo de pasada, sin saber exactamente el peso que tenía esa información para mí. Yo lo recibí como quien recibe una confirmación de algo que ya sabía pero no quería saber. Decidí hablar con él directamente. Fue una conversación incómoda, en mi oficina, un viernes por la tarde cuando ya casi no había nadie. Le pregunté sin rodeos si estaba buscando moverse. Me miró un momento y luego me dijo que no tenía nada concreto, que solo estaba explorando. Le recordé el acuerdo que habíamos tenido desde el inicio. 2 años. No era un contrato legal, no era algo escrito en ningún papel. Era una palabra entre 2 personas que se consideraban amigos. Él encogió los hombros levemente y me dijo que las circunstancias cambian. Eso fue todo. Esa fue la conversación. Las circunstancias cambian. Decidí hacer algo que quizá no debía hacer. O quizá sí, no estoy seguro todavía. Fui con Fernanda. No de manera agresiva, no para acusarla de nada. Fui simplemente a decirle lo que veía, a contarle lo que yo sabía sobre cómo operaba Mauricio, sobre el patrón que había repetido en cada área donde había estado. Le dije que creía que la estaba usando como escalón, igual que había hecho con todos los anteriores. Le dije que no lo decía con mala intención hacia ella, sino porque me importaba avisarle. Su respuesta me heló. Me dijo que yo era un tirano, que los problemas de Mauricio en áreas anteriores se debían a jefes como yo, controladores, que no saben trabajar con gente talentosa sin sentirse amenazados, que ella no me debía nada, que el favor que yo le había hecho 2 años atrás no me daba derecho a opinar sobre sus decisiones, que no le debía nada. Esa frase me golpeó en un lugar muy específico, uno que tardé días en identificar. No era solo ingratitud. Era la negación activa de una historia que los 2 habíamos vivido. Era alguien mirándote a los ojos y diciéndote que lo que pasó, no pasó. O que pasó pero no cuenta. O que cuenta solo cuando conviene. Salí de esa conversación sin decir más. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que ya no había nada que decir. 2 semanas después, Mauricio fue formalmente a Recursos Humanos a solicitar un movimiento interno hacia el área de Fernanda.
Recursos Humanos me lo notificó porque el proceso requería mi conocimiento como jefe directo. Me llegó por correo, un correo frío, institucional, con el nombre de Mauricio, el nombre de Fernanda y la descripción de la posición a la que aplicaba. Lo leí 3 veces. No sé por qué lo leí 3 veces. Supongo que una parte de mí esperaba que en alguna relectura cambiara algo. No cambió nada. Lo que vino después fue una serie de procesos internos que preferiría no haber vivido, pero que también me enseñaron cosas que no habría aprendido de otra manera. Tuve que sentarme en una reunión con el área de RRHH y dar mi perspectiva sobre el desempeño de Mauricio. Tuve que ser profesional, objetivo, medido. Tuve que separar lo personal de lo laboral en una situación donde ambas cosas estaban completamente entretejidas y hacerlo en voz alta frente a personas que tomaban notas. Di una evaluación justa. No lo hundí. No aproveché ese momento para vengarme, y no lo hice porque no soy ese tipo de persona, pero también porque sabía que hacerlo me costaría más a mí que a él. En los entornos corporativos, quien parece mezquino pierde credibilidad. Y mi credibilidad me ha costado 11 años de trabajo. El movimiento se aprobó. Mauricio se fue al área de Fernanda con una mejora salarial adicional. El día que fue su último día en mi equipo, no hubo despedida, no me buscó. No hubo mensaje, nada, solo la ausencia que en cierta forma fue la declaración más clara de todo lo que había pasado entre nosotros. El equipo preguntó, claro, son personas inteligentes y perceptivas. No podía esperar que no se dieran cuenta de la dinámica. Fui honesto en lo que pude ser honesto. Le dije al equipo que Mauricio había decidido buscar otro camino dentro de la organización y que lo respetábamos. Nada más. Algunos me miraron con esa expresión que dice, sabemos que hay más. Pero nadie preguntó directamente. Se los agradecí internamente. Esa noche llegué a mi casa tarde otra vez. Me senté en la cocina a oscuras un rato, con un vaso de agua que no tomé, pensando en todo lo que había movido, todo lo que había dicho, todo lo que había defendido para traer a alguien que al final no solo no lo valoró, sino que se fue sin ni siquiera voltear. Pensé en los 3 meses que tardó el proceso de contratación, en las conversaciones difíciles que tuve, en la cara de mi director ese día que Mauricio llegó tarde, en los permisos que le di cuando su mamá estaba enferma, en el mensaje guardado en mi teléfono que decía, no te voy a fallar. Lo busqué, lo leí otra vez y luego lo borré. Hay algo que la gente que no ha trabajado en entornos corporativos de cierto nivel no siempre entiende, y es que las traiciones aquí no suelen ser dramáticas. No hay villanía obvia. No hay un momento donde alguien te mira a los ojos y te dice, te voy a hundir. La mayoría de las veces es mucho más silenciosa que eso. Es alguien que fue útil para subir un escalón y que simplemente ya no voltea cuando ya está arriba. Es la ausencia de reconocimiento. Es la reescritura conveniente de la historia. Es alguien diciéndote, no te debo nada, con total convicción, como si eso fuera verdad. Y lo peor no es que lo hagan, lo peor es que funciona. Mauricio siguió adelante, Fernanda siguió adelante, y el mundo corporativo, como siempre, siguió girando sin inmutarse. Pero hay algo que el mundo corporativo también hace con notable consistencia. Acomoda las cosas con el tiempo, y eso es lo que quiero contarles en la última parte. Pasaron 4 meses desde que Mauricio se fue a trabajar con Fernanda. 4 meses en los que yo me concentré en reconstruir la dinámica de mi equipo, en cubrir el hueco que había dejado, en asegurarme de que el golpe no se notara hacia arriba en la organización. Lo logré. Mi equipo cerró ese trimestre con los mejores indicadores del año. Le di crédito a cada persona individualmente. Me aseguré de que eso llegara a los oídos correctos. Y mientras yo hacía eso, algo empezaba a moverse en el área de Fernanda. Me enteré primero por rumores, esa red informal que existe en cualquier empresa grande y que a veces es más eficiente que cualquier sistema de comunicación oficial. Luego me lo confirmó alguien del área de finanzas con quien tengo buena relación desde hace años. Mauricio había llegado al área de Fernanda con la misma energía con la que siempre llegaba a todos lados, con ideas, con propuestas, con esa capacidad de generar entusiasmo inicial que es genuina en él, hay que reconocerlo. Pero también había llegado con su patrón, y el patrón, como todo patrón, se repite. A los 2 meses de estar ahí, empezó a haber fricciones, no con Fernanda directamente al principio, sino con otros miembros del equipo, luego con los procesos, luego con las decisiones que Fernanda tomaba sin consultarle, algo que aparentemente le molestaba, porque Mauricio, descubrí con el tiempo, no tiene problema con los jefes que lo dejan hacer lo que él quiere. El conflicto aparece cuando el jefe tiene criterio propio. Lo que pasó después no fue inmediato, fue gradual, como todo lo que importa. Fernanda, que había aceptado a Mauricio en parte como un gesto de independencia frente a mí, que lo había recibido convencida de que yo era el problema y no él, empezó a ver lo que yo había visto, no de golpe, de a poco. Primero una reunión donde algo no cuadraba.
Luego, un compromiso que no se cumplió. Luego, una actitud que empezó a resultarle familiar de una manera incómoda. Me lo contó ella misma. No sé si lo hizo por honestidad, por necesidad de contárselo a alguien, o por algo más complejo que ninguno de los dos nombramos en esa conversación. Me buscó un día después de una reunión interdisciplinaria. Me pidió unos minutos y me dijo, con una voz que sonaba más pequeña que de costumbre, que quizá yo había tenido razón sobre Mauricio. No le dije, te lo dije. No lo hice porque no habría servido de nada, y porque tampoco era el momento de sacar cuentas. Le dije que lo sentía, que entendía lo frustrante que era darse cuenta de algo así después de haberlo defendido, y que si necesitaba consejos sobre cómo manejarlo, con gusto podíamos hablar. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Creo que era una mezcla de alivio y vergüenza. Asintió. Y eso fue todo por ese día. Lo que vino después lo llevo procesando desde hace semanas y todavía no sé si tengo todo resuelto por dentro. Pero quiero contarlo porque creo que es la parte más importante, no por lo que les pasó a ellos, sino por lo que me pasó a mí. Mauricio eventualmente tuvo un conflicto formal con Fernanda. No sé todos los detalles porque no me corresponde saberlos, pero lo suficiente para entender que el patrón se completó. Acusó a Fernanda de exactamente las mismas cosas que me había acusado a mí, y antes de eso, de lo que había acusado a sus dos jefes anteriores. Que no lo dejaba crecer, que se atribuía su trabajo, que el ambiente era tóxico. Recursos Humanos abrió una investigación interna. Fernanda, que había construido su posición con mucho esfuerzo y que tenía 3 años de resultados sólidos detrás, salió de ese proceso con su reputación intacta pero con un desgaste visible. El proceso le costó tiempo, energía, credibilidad política con algunos actores clave. No fue destruida, eso sería exagerado y no sería justo decirlo, pero pagó un precio que no esperaba pagar. Mauricio salió del proceso con una recomendación de no continuar en la organización. No fue despedido formalmente, pero se le hizo ver con claridad que su permanencia no era deseable. Renunció 2 semanas después. No supe nada de él directamente. No me llamó, no me escribió. Alguien me contó que estaba buscando trabajo fuera de la industria automotriz. No sé si es verdad. Tampoco me importa demasiado ya. Aquí viene la parte que más me ha costado procesar. Cuando me enteré de todo esto, no sentí lo que esperaba sentir. No sentí satisfacción. No sentí ese alivio frío y limpio de, al final, la vida cobra. Sentí algo mucho más complicado, mucho más difícil de articular, y que tardé varios días en entender. Sentí tristeza. Tristeza por Mauricio, que tiene un talento real que ha desperdiciado sistemáticamente por no poder sostener una relación laboral sin convertirla en un juego de poder. Tristeza por la amistad que tuvimos, que existió de verdad en algún momento, aunque después se haya vaciado. Tristeza por los viajes que hicimos, las conversaciones largas, los momentos donde yo creí que conocía a esa persona y que esa persona me conocía a mí. Tristeza por Fernanda también, que cometió el error de creerle a alguien que le dijo lo que quería oír sobre mí, y que después tuvo que aprender la misma lección de la manera más costosa. Y tristeza, sobre todo, por algo que tardé más en reconocer. Por la versión de mí mismo que creía que ayudar garantizaba reciprocidad. Esa versión era ingenua. No en el sentido de estúpida, sino en el sentido literal. No sabía ciertas cosas sobre cómo funciona la gente, y ahora las sabe. Hay algo que me pregunté muchas veces durante todo este proceso. ¿Hice mal en ayudar a Mauricio? ¿Hice mal en impulsar a Fernanda? Y la respuesta honesta, la que me ha costado llegar a tener, es no. Hice bien en ayudar. Lo volvería a hacer. No necesariamente con esas personas, y no sin más información de la que tenía entonces, pero ayudar no fue el error. Ayudar a gente que puede crecer es exactamente lo que uno debería hacer cuando tiene posición para hacerlo. El error fue la expectativa. El error fue creer que porque yo hubiera hecho por ellos lo que nadie había hecho antes, ellos actuarían diferente a como actuaron. La lealtad, entendí, no es una consecuencia automática de la generosidad. Hay personas para las que la generosidad de los demás es simplemente un recurso más. Lo usan, lo agotan y siguen. No lo hacen necesariamente desde la maldad. Lo hacen desde una lógica distinta a la mía. Una donde el siguiente escalón siempre pesa más que la historia compartida. No comparto esa lógica. No la voy a adoptar. Pero ya la conozco. Hoy mi equipo está mejor que nunca. La persona que contraté para reemplazar a Mauricio, una mujer de 34 años que venía de una empresa de autopartes en Querétaro, ha resultado ser exactamente lo que necesitábamos. Inteligente, directa, sin ínfulas, con una ética de trabajo que me recuerda por qué me gusta lo que hago cuando está rodeado de la gente correcta. Todavía no la llamo amiga porque he aprendido algo sobre esos límites,
pero la respeto profundamente y creo que es recíproco. Con Fernanda tuvimos una conversación más larga después de que todo se resolvió. No fue una reconciliación de película, no nos abrazamos y lloramos y prometimos ser mejores personas. Fue una conversación adulta, un poco incómoda, donde los dos dijimos cosas que eran verdad aunque no fuera fácil decirlas. Ella reconoció que había actuado desde una posición reactiva, que las cosas que yo le había dicho sobre Mauricio tenían base y que eligió ignorarlas. Yo reconocí que quizá cuando fui a hablar con ella también llevaba mi ego más encima de lo que era útil y que eso probablemente cerró puertas que podría haber dejado abiertas. No somos aliados cercanos, pero tampoco hay hostilidad. Hay algo más parecido al respeto que viene de haber sobrevivido la misma tormenta desde lados distintos. Lo que me llevo de todo esto, lo que escribo aquí, en parte para ordenármelo a mí mismo, y en parte porque sé que hay gente que está viviendo algo parecido, y quizá necesita leerlo. El mundo corporativo no es malo por naturaleza. Es un espacio donde conviven personas con motivaciones muy distintas y donde la confianza mal ubicada puede costarte caro. Eso no significa que debas dejar de confiar. Significa que debes observar mejor antes de hacerlo. La lealtad existe. La he visto. Tengo personas en mi equipo y fuera de él que me han demostrado con hechos, no con palabras, que son de las que sí voltean. Esas personas valen más de lo que cualquier posición o salario puede representar. Y la venganza, esa idea tan tentadora de hacer algo para que el otro pague, de mover piezas para que caigan, de aprovechar la información que tienes para complicarle la vida al que te la complicó a ti, no la ejercí. No porque no haya habido momentos en que quise hacerlo. Hubo noches donde la tentación era real y concreta y tenía nombre y apellido, sino porque entendí que gastar energía en hundir a alguien es energía que le quitas a construirte a ti mismo, y yo prefiero construirme. El tiempo, sin que yo hiciera nada, acomodó las cosas de todas formas. Eso también lo aprendí. A veces la mejor venganza no es un acto, es seguir siendo tú mismo mientras el otro carga con las consecuencias de ser como es. Y eso, sin que nadie me lo regalara, fue suficiente. Si llegaste hasta aquí, gracias por leer. No sé si esto te ayuda. No sé si lo que viví aplica a lo que tú estás viviendo, pero si hay algo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace 2 años, es esto: no tienes que endurecer el corazón para sobrevivir en entornos difíciles. Solo tienes que aprender a ver más claro. Si esta historia te llegó, si en algún momento reconociste a alguien que conoces, o a ti mismo, en alguna parte de lo que conté, dale like para que más personas puedan leerla. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales, sin filtros y sin adornos. Y si tienes algo parecido que contar, déjalo en los comentarios. Aquí nadie juzga, aquí solo se escucha.